Un fraternal abrazo. Hoy iniciamos esta semana dedicada exclusivamente a charlas sobre los murciélagos. En la misma se irán tocando distintos aspectos de su biología, su ecología y su relación con la salud. Tenemos la dicha de iniciar con un referente en el estudio y conservación de los murciélagos. Es la curadora a cargo del Departamento de Mastozoología de la División de Zoología de Vertebrados del Museo Americano de Historia Natural y profesora de la Escuela de Graduados Richard Gill del mismo museo. Sus investigaciones se centran en la morfología, sistemática y evolución de los murciélagos. Trabaja tanto con especies vivas como fósiles y está interesada en las relaciones filogenéticas, la biogeografía, la evolución de la diversidad ecológica y la estructura comunitaria de la fauna de murciélagos neotropicales. Morfóloga de formación, sus estudiantes y colaboradores la han llevado a muchas áreas nuevas de investigación en los últimos años, incluyendo la ecología de los murciélagos, las conexiones entre el genoma y el fenoma, los ectoparásitos y la microbioma que poseen los murciélagos, la dinámica de las enfermedades y la biología de la conservación. Es una de las principales organizadoras de la Unión Mundial de Redes de Diversidad de Murciélagos. También es presidenta del Grupo de Trabajo Mundial sobre Taxonomía de Murciélagos del Grupo de Especialistas de la IUCN y miembro de la Junta Directiva de Bat Conservation International. También forma parte del Comité Directivo de la Unión de Investigadores sobre Murciélagos del Sudeste Asiático, así como del Comité Directivo de Taxonomía y Colecciones del proyecto BAT1. Todo esto sin contar el gran número de estudiantes que ha asesorado y el gran número de publicaciones que tiene en su haber. Sin más, les damos el inicio a la doctora Nancy Simmons, que nos estará compartiendo su presentación sobre los murciélagos, qué sabemos y qué no sabemos de ellos. Iniciamos. Nati. Sí. Thank you. I will try to speak slowly tonight, but if I go too fast, hopefully someone will stop me. I'm looking forward to talking to you tonight about what we know and we don't know about bats. So some of this is very basic information, but some of it is new discoveries, new ideas, and where we're going as bat biologists in the modern age. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Ella va a estar hablando sobre lo que conocemos y no conocemos de los murciélagos. Pide que si va muy rápido que le avisemos. Bien, los murciélagos son muy diversos, van desde muy pequeños como este que está a la izquierda y el otro a la derecha. And some of the earliest fossils are the very best, with complete skeletons that are very clearly bats. So los murciélagos tienen como 200 millones de años de antigüedad y los fósiles se ven claramente como este que está aquí, que es un murciélago, y este que está aquí ya tiene, se nota la presencia de alas. Son las alas, el bueno, que hacen a los murciélagos muy especiales. Y de esto es que viene el nombre quiróptero, que quiere decir manos aladas. Las alas pueden ser muy diferentes en diferentes especies y la forma de las alas puede dar mucha información. En este que está arriba, la proporción del ala se ve corta y ancha comparado con la que está abajo, que es más alargada. Esta diferencia en la forma tiene mucho que ver con cómo se pueden mover, qué pueden comer y cómo vuelan los murciélagos. Los murciélagos que tienen las alas cortas y anchas vuelan por corto tiempo, pero pueden moverse mucho mejor. Los que tienen las alas más anchas, como el de abajo, son rápidos voladores, pero no pueden moverse
tan bien como los demás, como hacer movimientos rápidos. Diferentes especies utilizan los recursos de forma diferente, dependiendo de los recursos, de la forma de la sala y de la dieta que tienen. En los bosques tropicales hay diferentes, algunos que se mueven por debajo de la vegetación, otros que están en la parte superior del bosque y otros que pueden volar muy por encima del bosque. Así que un bosque pequeño, una sabana, puede tener diferentes especies de murciélagos, cada uno haciendo cosas ligeramente diferentes. Los murciélagos se conocen también por su ecolocación, emiten sonidos de alta frecuencia que utilizan para detectar obstáculos en algunos casos y detectar presa que está volando. Los diferentes sonidos que hacen depende o están correlacionados con lo que están haciendo. Así que un murciélago que está tratando de evitar obstáculos puede hacer un tipo de sonido. Este gráfico tiene la frecuencia en el axis Y y la longitud del sonido en el X. Entonces, el murciélago cuando vuela o está evitando obstáculos hace un tipo de sonido y cuando detecta algún insecto hace otro tipo de sonido. Así puede ir modificando los sonidos que emite para poder detectar presa o evitar obstáculos. Diferentes especies utilizan la ecolocación un poquito diferente. Cada una de estas abreviaciones es una especie diferente de murciélago y esas son los sonidos característicos que hacen. Entonces se pueden identificar las especies dependiendo del sonido de colocación que hacen. Si miramos el gran panorama, los murciélagos que usan ecolocación son micromurciélagos. Son 20 familias, aproximadamente 85% de todas las especies de murciélagos están en esa categoría. Otro gran linaje son los murciélagos del viejo mundo frutíferos. Se llaman megamurciélagos o foxes voladores. Algunas se dice que estas no utilizan ecolocación y utilizan la visión para navegar. Por eso tienen los ojos más grandes y parecen perros o foxes, que ahora no me acuerdo el nombre en español. Y son como el 15% de las especies y una familia. Una de las cosas que hemos aprendido recientemente es que algunos de los murciélagos grandes sí hacen ecolocación. Se han publicado unos artículos que muestran que algunos de estos murciélagos son muy sofisticados en su ecolocación. Se sabe desde los 1950 que algunos terópodos del género hacen ese sonido con la boca cuando se encuentran en lugares oscuros como en cuevas. Pero se ha determinado por estos autores que los murciélagos obtienen mucha información de estos clics que hacen con la boca. Y antes se creía que eran sonidos muy primitivos, pero resulta que no. Emiten clics con diferentes lados de la boca, con el derecho o con el izquierdo. El izquierdo y el derecho, el izquierdo y el derecho. Y alternando los clics, entonces pueden detectar con las oídas cómo resuena el sonido y
funciona como la ecolocación para poderse orientar y navegar. Entonces no es un sistema primitivo, sí hacen ecolocación. También encontraron otra forma de ecolocación en los murciélagos frutíferos, y es cuando se chocan las alas. Utilizan el eco que hacen esos flaps para obtener información y poder navegar. Así que resulta que la idea vieja de que los terópodos no hacen ecolocación es falsa. Hablemos de la dieta y sobre la ecolocación para cazar. Aproximadamente 80% de los murciélagos usan ecolocación para cazar y atrapar presa. Esta es una de las cosas que hacen los murciélagos que es de lo más importante para los murciélagos. Es muy valioso para los ecosistemas de muchísimas formas, pero cuando tratamos de comunicar con el público en general, con un agricultor, con alguien que conoce en la calle, es importante resaltar que aproximadamente 53 billones de dólares en control de plagas no tóxicos es realizado por los murciélagos. Esta es una información muy importante, particularmente en este momento en que los murciélagos tienen una mala reputación. Y este es un dato reciente. 53 billones de dólares en control de plaga no tóxico. Los murciélagos comen muchas cosas. Cuando comencé a estudiar comer murciélagos, creía que lo único que comían eran pequeños insectos como polilla, pero comen muchas otras cosas como ciempiés y los otros animales que vemos aquí en la foto. No tiene foto de un murciélago comiendo una araña grande, pero también lo hacen. Otros son realmente carnívoros y así que comen otros vertebrados como sapos, aves, ratones e incluso otros murciélagos. Y otros también son pescadores. Ese que se encuentra en la República Dominicana come peces pequeños. También están los murciélagos vampiros. El público por lo general cree que los vampiros existen en todas partes y son muy grandes. Pero esta es la pata de una gallina y entonces para que tengan idea del tamaño de los vampiros. Hay 3 especies diferentes de murciélagos vampiros que han evolucionado, todas son del neotrópico, pero no en el Caribe, están en Centroamérica y Suramérica. Son todos pequeños y se alimentan de la sangre de aves y mamíferos. Otros murciélagos son frugívoros, a veces comen frutas pequeñas para su tamaño corporal, que le pueden cargar, a veces comen frutas más grandes que se comen la pulpa y tiran la semilla. Pero son todos importantes para la restauración porque pueden dispersar semillas. Otros se alimentan de flores, algunos se comen las partes florales en sí y otras veces solo consumen el polen o el néctar. Aquí hay un murciélago. Estos murciélagos tienen una larga nariz o boca y una larga lengua que la lengua puede llegar hasta el nectario de la planta. Cuando se acercan a la flor, se llenan la cara de polen, entonces son muy importantes para la polinización de muchas plantas, incluso a muchas que son importantes, que tienen importancia agrícola, incluyendo todas las que están aquí en esta foto, que son muy consumidas, como el durian, que es muy importante en Asia, el guineo. Muchas frutas son polinizadas por murciélagos. Todas estas adaptaciones a diferentes dietas
están reflejadas en la morfología y anatomía de los murciélagos, particularmente en la cabeza. Estos representan diversidad de dieta en los murciélagos. Este que está arriba es un carnívoro, come mamíferos y aves. Este es un frugívoro, este es un nectarífero. Tiene esa proboscis para alimentarse de las flores. Estos que están abajo son pequeños insectívoros. Se puede usualmente determinar cuál es la dieta de un murciélago al verle la cabeza y el cráneo y los dientes. Pero hemos descubierto recientemente que estas clásicas divisiones, por ejemplo, decir que ese murciélago se alimenta de néctar o este otro se alimenta de carnívoro o de animales o de insectos, pero ahora sabemos que los murciélagos tienen una dieta más variada de lo que suponíamos con solo verle el cráneo. Por ejemplo, este murciélago se había caracterizado como consumidor de néctar. Pero cuando empezaron a ver la dieta, analizando el ADN que está en las heces, se dieron cuenta que se alimentaban también de insectos. Este es solo un ejemplo. Hay muchos ejemplos donde hemos encontrado que los murciélagos no saben en qué categoría nosotros los colocamos y comen muchas más cosas, más variadas de lo que nosotros creíamos. Lo mismo es cierto para los carnívoros. Llamábamos a estos murciélagos carnívoros. Algunas personas sabían que también comían insectos y asumían que los murciélagos pequeños que se sabe que comen insectos, siempre se pensaba, este es muy pequeño, probablemente solo coma insectos. Pero al hacer estudios a largo plazo detallados de la dieta, han encontrado que también son carnívoros cuando pueden. Ahí en esa foto se ve comiendo un lagarto. No son muy grandes para cazar un animal de mayor tamaño, pero cuando encuentran un animal, un vertebrado pequeño para su tamaño, entonces pueden comerlo. Este murciélago entonces no es estrictamente insectívoro, consume lo que puede cazar, que usualmente es insecto, pero a veces puede ser vertebrados. También estamos aprendiendo mucho sobre los diferentes lugares donde pueden donde pueden perchar los murciélagos. Todo el mundo sabe que los murciélagos viven en cuevas. A todos los niños que uno le preguntaría dónde se pueden encontrar los murciélagos, dirían que en las cuevas. Pero también pueden estar en muchos sitios, como en agujeros en los árboles. En este árbol en Belice, ella y su colega tomaron aproximadamente 100 murciélagos de ese árbol en una noche. Entonces, pueden haber colonias muy grandes de murciélagos en los árboles. También pueden vivir dentro de árboles caídos. Así cuando se cae un árbol grande en el bosque tropical, pueden hacer sus casas en estos agujeros que se forman. También pueden vivir en agujeros en el suelo. Este agujero que está aquí es de un armadillo que luego fue ocupado por murciélagos. También pueden habitar en ríos, como ese que está ahí. También en lugares hechos por seres humanos, como esa tubería, que fue donde se encontraron murciélagos. Esta es una ruina maya a la que se le hizo un agujero por gente que la vandalizaron y también fue convertida por los murciélagos en perchas. Hay también algunos que viven en lugares abiertos. Estos, por ejemplo, viven en
en las ramas de árboles que están sobre el agua. Ven que están bien camuflajeados y se confunden con la corteza. Otros murciélagos viven en bajo hojas no modificadas en el follaje. Ven el blanquito que está ahí bajo la hoja de la palma. Pero algunos modifican las hojas y hacen como unas tiendas como estos que están aquí. Ellos le comen parte del borde a la hoja de palma para que se doble y pueden vivir ahí a estar protegidos de la lluvia y de los depredadores. Otros viven en el follaje seco, por ejemplo, en los techos de algunas casas hechos con hojas, también pueden vivir por debajo de la corteza. Este es uno de sus favoritos en lugares donde hay termitas en los árboles, algunas especies de árboles, particularmente unos en Asia, le hacen agujeros y pueden dormir dentro de esos agujeros. Las termitas cierran el agujero por el otro lado y entonces los murciélagos se quedan con ese pedazo que reclamaron. Desde una perspectiva de biología y de conservación, es interesante que algunos descubrimientos que hemos hecho que han sido observacionales es que algunos murciélagos son muy particulares sobre qué perchas hacen y solamente pueden vivir en un lugar específico, y otras son un poco más flexibles. Donde trabaja en Belice tiene murciélagos donde la misma especie puede estar en un agujero del árbol, en un agujero en la tierra o dentro de una cueva hecha por el hombre. Pero las especies que son más flexibles, es probable que tengan más probabilidad de sobrevivir donde haya fragmentación, donde las perchas tradicionales puedan estar afectadas. Aquí en Belice habían algunas especies que tendían a estar todavía presentes en áreas fragmentadas y estas solían ser generalistas, o de las que usaban más de un tipo de percha. O sea, entender la ecología del percheo te da información importante sobre la conservación y saber si una especie es más propensa a sobrevivir daños ambientales. ¿Cuántas especies de murciélagos forman una comunidad local? La respuesta depende de dónde estás en el planeta. En lugares templados como en Estados Unidos, la fauna de murciélagos consiste aproximadamente 20 especies, pero entre 0 y 20 en la mayor parte de los Estados Unidos. A medida que te acercas al trópico, la diversidad de especies incrementa enormemente y es igual en diferentes continentes. Los números ahí de África son erróneos porque no se había realizado tanta información cuando se hizo el mapa en el 1993. Pero aquí en Sudamérica, más de 120 especies pueden vivir en la misma área. Y ese número disminuye a medida que uno se acerca a los polos en ambas direcciones. Es un efecto de la latitud de acuerdo a la disponibilidad de hábitat de percheo y de dieta. En el Caribe hay aproximadamente 79 especies de murciélagos. Y si miramos de forma más detenida la isla de la Española, hay 18 especies de murciélagos. No parece un número muy grande, pero es una fauna muy diversa y no solo es importante por la diversidad de los animales per se, pero porque hay varias especies que solamente se encuentran en la Española. Una de estas es Molossus beryli, que era
pensado que era parte de una especie de una distribución amplia, pero recientemente se determinó que era una especie diferente. Esta es una foto de Molossus molossus, que la que se creía a la que pertenecía. Ella no tiene una foto de Molossus berylli, que es la que se encuentra en la española. Pero Notus pusillus es otra especie exclusiva o endémica de la española. Se sabe que pertenecía a Pernorus parnelli, pero ahora saben que es otra especie independiente. Es encontrada exclusivamente en la española. Natalus major, otra tercera, también que se pensaba que pertenecía a Natalus traminus y ahora ya sabemos que es una especie separada. ¿Cuántas especies de murciélagos hay en el mundo? Este número no se sabe con seguridad, pero en el 1982, Koopman publicó que este trabajo y reconoció 918 especies de aves, de murciélagos, perdón. 10 años después, hay unas cuantas más, 925 reconocidas. Carl Koopman murió en el 1998 y ella heredó el trabajo de mantener la lista. Él fue su predecesor. Ella creía que iba a ser un trabajo fácil, pero resulta que es mucho más complicado. En el 2005, la última edición, ella reconoció más de 1000 especies de aves. Es un incremento bastante grande. En esa edición, por cada especie incluyeron el nombre de la especie, el autor, el nombre común, la localidad tipo, la distribución, el estatus de conservación de acuerdo a la UICN, los sinónimos. Esos son los nombres de subespecies, que son los que están en negrita, y comentarios de dónde encontrar, de qué literatura existe. ¿Cuántas especies de murciélagos hay comparado con otros mamíferos? En estas 3 ediciones, los números subían, pero el porcentaje de murciélago comparado se mantenía igual. Y eso es porque en otras especies de mamíferos también se estaban identificando nuevas especies. Entonces, ¿qué viene a continuación? Este libro se publicó en el 2005, eso fue hace 15 años, que hace mucho tiempo de eso. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en la era moderna del Internet y en vez de mantener una lista que esté fuera que no esté actualizada, hace más de 10 años, empezó a trabajar con Andrea Ciranello para poner el libro, convertirlo a una base de datos en línea, donde se puede obtener toda la información que estaba en el libro original, pero ahora está actualizada en Internet. Está disponible en la página web badnames.org. Es gratuita, cualquiera puede entrar y utilizar ese modelo de búsqueda y buscar cualquier área geográfica, cualquier taxón y encontrar información sobre la especie de murciélago. Ha sido mucho trabajo y no tienen récord de todo que se ha publicado en línea. Entonces, para algunas especies solamente encontrarán el nombre y el autor y no toda la información sobre sinonimia. Tenerlo disponible en la web. Para hacer esto un mayor trabajo comunitario y no algo que ella hace sola con Andrea en sus cocinas, fundaron el grupo de taxonomía global de murciélagos para coordinar un grupo de taxónomos para tomar decisiones sobre cuáles taxas reconocer. Entonces, el objetivo era que fuera un trabajo comunitario para mantener actualizada la taxonomía de los murciélagos. Para nuevas delimitaciones solamente necesitan
introducirse a la base de datos. Pero hay veces se necesita que un grupo de taxónomos tome decisiones sobre qué reconocer y para eso es el grupo. El grupo de trabajo ahora tiene 18 miembros en diferentes países alrededor del mundo. Tiene muchas personas en Norteamérica y Europa, porque hay muchos taxónomos allá, pero han incluido taxónomos de Asia, África y América Latina. Pero esperamos que taxónomos jóvenes también se interesen en estas preguntas y puedan ser incluidos en este grupo de trabajo. El grupo es un grupo oficial de la UICN. Es parte de la Comisión de Supervivencia de Especies del grupo de especialistas de murciélagos. Para recordar, cualquiera puede utilizar la base de datos badnames.org cada vez que tengan preguntas de taxonomía de murciélagos. ¿Cuántas especies de murciélagos hay en el mundo? Para marzo de este año, la última actualización para 1.421 especies. Más de 305 especies comparadas con la lista del 2005. Un incremento de un 27% en el número de especies reconocidas en los últimos 15 años. Vamos a mirar un mapa y vamos a pensar de dónde son estos nuevos taxos. Estas son las adiciones a la lista desde 2005. 17 nuevas reconocidas en el Caribe, 26 en Centroamérica, 80 en Sudamérica y así sucesivamente. Como pueden ver, en cada parte del mundo estamos reconociendo especies nuevas. Y estos son los números totales. Así que el número mayor en cualquier área es el sureste asiático con casi 400 especies diferentes. Entonces hay muchas islas, entonces hay muchas islas y hay muchas especies endémicas de islas. Así como hay muchas formas específicas para las islas del Caribe, menos para Estados Unidos, 48 y más de 300 para Sudamérica. En todo el mundo se adicionan aproximadamente 22 especies por año en la última década. Pero ya creo que el número es un poquito más grande. Esto es por año, este cambio. De estas, 60% son aproximadamente especies nuevas. Eso quiere decir que son especies que necesitan el nuevo nombre. O sea, que no existe un nombre, para estas especies. 40% son especies que han pasado por sinonimia se creían que era una subespecie y ahora se consideran que son especies distintas. Es el caso de las especies endémicas de la española, que todas estaban asignadas como otras especies, se consideraban una subespecie y ahora son consideradas como especies independientes. Si vemos cómo se han ido descubriendo las especies, vemos aquí en el número de las especies válidas descritas por década. Sobresalen aquí, al principio del 1900, se descubrieron una gran cantidad de especies. Y esta es la era de colonialismo, de descubrimiento, cuando salían muchas expediciones de Europa y se catalogaban mucho las especies. Luego de esa época se calmaron un poco las cosas y en el resto de los 1900 tenemos un paso constante de descubrimiento. Pero entonces comenzó a subir otra vez, al final del 1900 y los 2000. Y en el 2010 subió de manera drástica. ¿Qué causó esto? Ella cree que es una combinación de cosas. En primer lugar, se han explorado nuevos lugares. Encontrar especies nuevas muchas veces se relaciona con ir a lugares donde nadie ha ido a colectar. Pero también nueva tecnología.
particularmente con las tecnologías para detectar aves de murciélagos, como lo que nos permite detectar los sonidos. Recuerden que les dije que los sonidos de ecolocalización eran diferentes por especies. Todo estas herramientas permiten descubrirlo. Entonces, muchas veces se va con estos aparatos al campo y se hace un récord de la grabación y se pueden encontrar especies nuevas de esta forma. También están las técnicas moleculares, viendo los genes de los murciélagos y así decidir si dos animales son la misma especie o especies diferentes. Mucha de la revolución, y en particular en el caso donde se ha cambiado la sinonimia, viene de trabajos de ADN, y van a escuchar más sobre esto durante la semana. También es el esfuerzo que se le dedica al estudio. ¿Cuántas personas están estudiando murciélagos? Esto ella lo puso hace un tiempo porque tenía curiosidad. ¿Cuántos trabajos por año se publican? Y esto ella lo hizo con Google Scholar. Entre los 20 y los 50, aproximadamente 20 a 25 trabajos se publicaban por año. O sea que una persona se podía sentar y leerlos todos en unas cuantas semanas. Pero el número empezó a subir en los 60, 70, 80. Ella comenzó a trabajar con los murciélagos en 1999. Y en los primeros años de su carrera vio que había muchos trabajos de murciélagos y eran aproximadamente 550 papers que se publicaban. Pero desde ahí se ha vuelto loco. Desde el 2010, más de 2,000 papers o trabajos se publican por año. Vamos a ver el año más reciente del que tenemos datos completos en Google Scholar. Aproximadamente 3,500 papers sobre murciélagos. Si se busca sobre ecología de murciélagos, 2,400 papers aproximadamente sobre ecología de murciélagos. 2,000 sobre murciélagos y conservación. Enfermedades y murciélagos, 1,40. Voy a dedicar unos minutos ahora al final para hablar sobre la enfermedad y los murciélagos. La mayoría de esos papers eran del síndrome de nariz blanca, que es una enfermedad de la que sufren los murciélagos. Es una enfermedad emergente en los murciélagos de América del Norte. Estos son unos murciélagos que están hibernando en el Norteamérica, donde ven que tienen las narices blancas, de ahí se obtiene el nombre. Es un hongo que le gusta el frío, que crece sobre los murciélagos mientras están hibernando. Y ven aquí que le cubre toda la piel de los murciélagos y le provoca lesiones. Es una infección cutánea causada por un hongo que se llama Pseudomonas destructans. Puede ver todas estas lesiones en las alas de los murciélagos. Lo que hace el hongo es que le altera la hibernación, los hace despertarse y le consumen las reservas de grasa que necesitan para hibernar. Cuando se le acaban las reservas, es invierno, y entonces se mueren los murciélagos por falta de comida. Es invierno y no tienen que comer en el norte. Esos son cientos de murciélagos que murieron en un lugar por la enfermedad. Esta enfermedad no se conocía antes del invierno del 2007. Fue identificada en el estado de Nueva York en 3 cuevas. Y luego se fue esparciendo. El azul fue el otro año, el verde el próximo año y así sucesivamente.
en el último invierno, ven que el síndrome de nariz blanca está también por el oeste de Estados Unidos. Cada año aumenta el rango de distribución de la enfermedad. Hay 3 especies de murciélagos que están afectadas con el síndrome. Entonces, hay 3 especies que sufren la enfermedad y 8 especies en las que se ha encontrado el hongo, pero que no presentan la enfermedad. Estas 3 especies, que son todos pequeños e insectívoros, han experimentado más de 90% de mortalidad. O sea, las poblaciones están totalmente diezmadas. Solo queda 10% de la población de antes de que llegara el hongo. Una de las cosas más importantes es que creemos que fueron los humanos que trajeron la enfermedad, probablemente con botas o equipos de acampar. El hongo está muy relacionado con un hongo que se encuentra en Europa. Los murciélagos europeos no se afectan porque han evolucionado con el hongo, pero fue introducido en Norteamérica, donde las poblaciones no habían estado en contacto con el hongo y entonces sí son afectados. Entonces vamos a hablar un poquito de murciélagos y el COVID-19. El síndrome de nariz blanca es una enfermedad que los humanos les llevaron a los murciélagos, y el COVID-19 es una enfermedad que mucha gente cree que se originó en los murciélagos y se cree que fue traído a los humanos. Y el problema es que la comunidad de conservación está muy preocupada por la mala reputación que han tenido los murciélagos. Entonces, el virus se llama SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19. El virus es 96% similar a un virus que lo tienen los murciélagos horseshoe en China. Este grupo se encuentra en África y Asia. Entonces, vamos a detenernos en el 96% de similitud. Si vemos genomas completos, el genoma del humano y del chimpancé es 95% similar. Y esta es la referencia para ese dato. Esto del 2002. Entonces, dos organismos que son 95% similar son muy diferentes. Tan diferentes como los humanos y los chimpancés. Entonces, el hecho de que los virus del SARS-CoV-2 y el que se encuentra en los murciélagos sean 96% diferentes, quiere decir que son muy diferentes. Aquí vemos el SARS, el virus original de SARS. Es claro que el virus del SARS se originó de un grupo que se encontraba en los murciélagos. Aquí abajo tenemos el SARS-CoV-2, que también lo más cercano también es un murciélago, lo más cercano a ese virus. Este es el virus del murciélago, que se encuentra en Rhinolophus, y este es el virus del humano, SARS-CoV-2. Estos dos virus tienen un ancestro común y por cómo evolucionan los virus, se cree que el antepasado común de estos virus se encuentra entre 1950 y 1980. O sea, que hace 50 o 70 años. O sea, que estos dos virus no son el mismo virus. Han estado separados por 40 o 70 años. ¿Dónde ha estado el virus en este tiempo? Pudo haber estado en un intermediario como los pangolín, que tienen virus similares, algún carnívoro o quizás en otro murciélago. Simplemente no sabemos ahora mismo. Entonces, decirles que a las personas que pueden
contagiarse del COVID-19, del SARS-CoV-2 de murciélagos es erróneo. Y esta es una de las cosas que los investigadores trabajan mucho. Entonces, esta mención y la idea de que el virus se originó en algún momento en el pasado de los murciélagos ha causado mucho daño a las poblaciones de murciélagos. Hay gente que ha matado deliberadamente murciélagos porque hay gente que cree que puede contagiarse del SARS-CoV-2 directamente desde murciélagos. Entonces hay mucha preocupación de que los murciélagos puedan infectarse del SARS-CoV-2 desde las personas y que le dé COVID-19. Entonces, personas que están exterminando murciélagos, están trabajando por murciélagos que tengan el COVID-19 pueden infectar el virus. Hay ejemplos donde los humanos le han dado el COVID-19 a otros animales, como en el caso en el Bronx Zoo, donde un tigre obtuvo coronavirus desde los humanos que los manejaban. También hay otros ejemplos, en este caso, de personas que trabajaban con estos animales, que no recuerdo el nombre, y les daban, se contagiaron. Entonces, hay algunos grupos que recomiendan suspender las actividades de campo que involucren el trabajo con murciélagos hasta que se sepa si es posible que se le pueda transferir el SARS-CoV-2 a los murciélagos. Hace unos días, la semana pasada, el US Geological Service publicó un gran documento donde evaluaba los riesgos del SARS-CoV-2 a las poblaciones de murciélagos de Norteamérica. Parte del problema es que ya el síndrome de nariz blanca ha diezmado las poblaciones y hay mucha preocupación sobre el delicado estado poblacional de estos murciélagos y si se exponen a otra enfermedad, ya estas poblaciones débiles. Finalmente, una de las últimas cosas que ha salido sobre estas cosas de COVID es el desarrollo de otro network, de otra herramienta, de otro grupo de trabajo. Ella es la organizadora. Es una forma de poner juntos todos los recursos, investigaciones y datos que hay disponibles sobre murciélagos. Esto se ha discutido en muchas reuniones sobre murciélagos, pero en abril de este año que se decidió que por la mala reputación que tienen los murciélagos ahora mismo se debía hacer más temprano que tarde. Entonces, GBAT está en las redes sociales, está en Facebook y tiene su propia cuenta de Twitter. Entonces, en la cuenta de Twitter, aquí en este post pueden ver que hay 13 equipos de trabajo que están, que se traen juntos en esta red para trabajar en particular para la sustentabilidad de los murciélagos. Esto es una red de redes. El grupo local para el Caribe es este grupo. Este es un grupo local, regional, que cubre Latinoamérica y el Caribe. Esta red es una red participante de GBAT. Lo que hace GBAT hasta ahora es tratar de diseminar información que viene de las redes para otros grupos en el mundo. Aquí hay una publicación reciente sobre
guidelines para comunicar sobre murciélagos. Entonces, para hablar con amigos, familia o periodistas sobre cómo hablar de murciélagos, debemos tener miedo de los murciélagos, son importantes los murciélagos. Esta publicación contiene esa información importante. Entonces, se divulga a través de las redes sociales para que esté disponible para el que lo necesite. Siempre que hay algún resumen de información importante para la comunicación y educación sobre murciélagos, también se pone en la red social. Ahí se está dando cuenta un poco de su edad, que se siente más cómoda con Facebook que con Twitter. También tienen un blogspot donde se ponen artículos para contribuir a la comunidad. Aquí hay unos sobre impactos humanos y enfermedades de virus zoonóticas. Aquí hay otro, matar murciélagos no va a prevenir enfermedades, pero esto es lo que sí lo harán. Entonces, ponen expertos que lean la literatura para que escriban resúmenes que cualquier persona pueda leer. Aquí todo lo que está en amarillo son los links para los artículos originales, así que lo pueden usar para enseñar en clases. Ella utiliza estos resúmenes todo el tiempo antes de hablar con reporteros para asegurarse de que tenga los datos bien. Si quieren participar en GBAT, la mejor forma de hacerlo es hacerlo a través de la red local, RELCOM, que es la red latinoamericana y del Caribe. Esta red es contribuidora en GBATnet. También como individuos pueden seguir las cuentas en las redes sociales y eventualmente tendrán todos los posts con toda la información. Con eso va a finalizar y agradece la invitación de los organizadores, que no sabe bien cómo se van a hacer las preguntas, pero aquí está para eso. Nancy, can you hear me? So Natalia, if there are questions coming in, I don't know yes. if I can speak so that I can hear, or somebody else can. You can hear me. But let's. Miguel, Joel. Sí, ¿cómo te ayudo? Ella no me escucha para las preguntas. No se las puedo hacer. Miguel me mandó unas, pero no se las puedo hacer. Wow. No sé si ella escucha a alguien. Okay, nice. Hold a second. We go to another person to do the question for you. Okay. Okay, Amel. Miguel, apague lo del intérprete para que podamos hablar sin eso. Natalia, ya. Tú puedes hacerle las preguntas. Está en tu WhatsApp. Tú lo apagaste el intérprete, Joel. Pero no, tan solo fue para mí, aparentemente. Ya la quité. Listo. Listo, quité el intérprete. Háblale, Natalia. Intérprete. No. Listo. Okay. Can you hear me now, Nancy? Yes, I can hear you now. Okay, fine. Okay, so yes, I have a couple of questions. Do you know anything about the existence of the fungus in the Caribbean?
of the white nose, the cause of the white nose syndrome? I do not believe that anyone has found the fungus that causes white nose syndrome in the Caribbean. That would be a big concern, but the fungus affects, it's a cold-loving fungus, so it affects bats when they're hibernating at lower temperatures. So I suspect it would not be fatal for bats in warmer climates anyway. So it's a concern for its fatal effects only in northern climates where the temperatures are lower that encourage the fungus to grow. Okay, I'm gonna jump in with a question of my own on the topic. I work with plants, so I know very little about bats, but I can assume that bats in the Caribbean don't hibernate, so it wouldn't be a concern. Okay. Right. Yeah. So there are some bats that they go into torpor. So it's a much shorter period of time. So some tropical bats will let their body temperature go down when they're not active, but it doesn't go down enough or for long enough for the bats to grow fungus, even if they have it. Okay. So there's another question. So based on your knowledge, because the geography... Oh, I'm sorry. Let me translate to everyone else. Si bien ella dice que como el virus afecta a los murciélagos que están hibernando, y de hecho en el Caribe las especies de murciélagos no hibernan, no se ven afectadas. Entonces ella dice que me explicaba que en el Caribe y en el trópico hay algunas especies que entran como en un periodo de hibernación corto, no sé si se llama tupor, si es el término correcto en español, pero que incluso a estos no les afecta, no hay evidencia de que les afecte el virus. Okay, so another question is, based on your knowledge, because the geography of Hispaniola is so varied from elevations that go up to 3,100 meters, and it only has 20 species. Do you believe that this number is an underestimate of bat diversity on the island? I don't know the answer to that. It depends. It's always possible to find something new in particularly places that no one has looked before, where the habitats are different. So maybe very high elevation sites, there might be something new. But I suspect that all of the species that are known from the island, I guess I would be surprised if there were new ones, but you never know. And also hurricanes can displace species from other islands, and so it's always possible that new species will arrive at any time. So you never know. Ella dice que no tiene la respuesta exacta a esa pregunta. En resumen, ella piensa que no deben haber especies sin reconocer de la española, que siempre es posible, que es posible que en las elevaciones, en las altas elevaciones, es posible que hayan algunas especies a identificar, pero que le parece poco probable. También dice que los huracanes pueden traer especies, o sea, individuos que estaban en una isla pueden ser traídos por los vientos hacia otra isla, entonces siempre es posible que aparezcan nuevos registros en las islas, que se muevan de esa forma. Okay, there's another question. After every night of work in the field, we watch with chlorine the bags where the bats are kept. Now we see that we also have to take care of the clothes. Any other recommendation for biosafety regarding bats? This is from Luis Avila in Mexico. I think that
going forward, most bat researchers, maybe all bat researchers, will start wearing masks when handling bats and stop breathing and blowing on bats. Wearing gloves, and possibly eye protection, wearing something to cover your eyes. But if we are concerned about infecting the bats, the most important thing is covering the nose and mouth so that we're not breathing on the bats. Ella entiende que en el futuro los biólogos trabajarán con mascarillas y guantes. Dile la pregunta también, por favor. Oh, I'm sorry. Perdón, no estaba diciendo la pregunta. Preguntaban que luego de cada noche de trabajo lavamos con cloro los sacos donde guardamos los murciélagos capturados. Ahora vemos que el cuidado de la ropa debe ser considerado. ¿Alguna otra recomendación para la bioseguridad de los murciélagos? Ella dice que en el futuro ella entiende que los biólogos tendrán que ir con mascarillas y con guantes a trabajar en el campo, en particular si están preocupados por la seguridad de los murciélagos y de no infectarlos, que lo más importante va a ser cubrirse la boca, no respirarles encima a los murciélagos mientras de trabajo. So another question. Thank you very much for the talk. Wait one second. So do you know what were the changes, the morphological changes in the carpal region of the bats in relation to other mammals? Wow. So the carpal region is the wrist, and the wrist bones have been rearranged in bats somewhat. The same bones are there, but they're arranged in different ways. One bone, the pisiform bone, that is in our wrists, you can see it on the outside, is moved to the ventral surface in bats. And the action of the wing is in sort of a different, it's restricted in some ways where we can move our hands in more directions than a bat can move its wing. So they are constrained to make flight work, but there's a whole series of changes in different bones in that area. Bien, la pregunta es, ¿se conocen cuáles fueron los cambios morfológicos en la región carpal de los murciélagos en relación con otros mamíferos? Ella dice que, bueno, que la región carpal es el área de la muñeca y que tienen los mismos huesos que el resto de los mamíferos, pero que la posición ha cambiado. Entonces ella mencionó uno en particular, pisiforme, no sé si no es así que se dice en español, pero que nosotros lo tenemos, se ve de este lado y los murciélagos como cambió hacia el otro lado y eso hace que el movimiento se restrinja de una forma particular y así puedan volar. Y que así otros huesos también han cambiado en su forma para permitir el vuelo. So another question is, what is your opinion on the importance that genetic has right now over morphology in the process of discovering or naming new species? To what point is genetics able to answer questions about new species? Genetics or genetic tools are amazingly important for recognizing new species because they give us information we could not get any other way. However, it's important to have more than one line of evidence when deciding whether two populations are one species or the same species. So, for instance, using just mitochondrial genes, I don't think is enough because mitochondrial genes are inherited through the maternal line, and sometimes it's the males that are doing all the dispersing. So I like to see data, mitochondrial genes and nuclear genes and morphology and echolocation calls. So the most secure assessments of new species are based on multiple lines of evidence.
but one of the most important, or two of the most important, or three if you include sex-linked genes too, are the genes, because they get us information that we cannot get other ways. And they have been enormously, and will continue to be, one of the main tools that we use. That said, sometimes you catch a bat and you look at it and you go, this is a new species. If you're you know what the diversity of species look like. Sometimes new species are very morphologically distinct and recognizable immediately. So sometimes all you need is morphology. But then when you do the genetics to back it up, you find that they're also very different genetically. So the best thing is to have multiple lines of independent evidence before making up your mind about whether something is a new species or not. Bien, la pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la primacía que se le ha dado a la genética por encima de la morfología en el proceso de nuevas especies? ¿Hasta qué punto la genética logra responder las preguntas sobre nuevas especies? Entonces, ella dice que la importancia de los análisis genéticos es importantísimo porque da mucha información que no se puede obtener de otras formas. Pero a ella le parece que el mejor enfoque es tener varias líneas de evidencia. Entonces, tener datos genéticos de varias formas, por ejemplo, datos mitocondriales, datos nucleares, y eso acompañado con información morfológica. Por ejemplo, ella decía que no tener solamente información del ADN mitocondrial le parece muy insuficiente para determinar si dos cosas son diferentes o lo mismo. Porque solamente se hereda de la parte de la vía materna y muchas veces son los machos los que se están dispersando. Ahora bien, a veces una persona que conozca bien la diversidad de murciélagos puede ver un murciélago en su mano, tenerlo ahí y darse cuenta de que es una especie nueva. Ahora, entonces se le hace la genética, entonces también se observa que son diferentes genéticamente y eso hace una descripción o una identificación mucho más robusta. Entonces ella recomienda que haya diferentes líneas de evidencia genética, de mitocondrias, del núcleo, datos morfológicos, etcétera, para tener una descripción. Okay, so that was a long answer. That's okay. Let's see. Okay, I read that one. How many fossil species of bats are reported? So fossils can range from beautifully preserved to little fragments, a few teeth. Altogether, the last time I counted, there were somewhere between 200 and 300 different species that were known from fossils. Some of those seem very similar to living forms. So, you know, probably somewhere between 1 and 200 actually named species of fossils exist, of bats in the world. Bien, la pregunta es, ¿cuántas especies de fósiles de murciélagos hay reportadas? Entonces ya hace la salvedad de que los fósiles pueden variar significativamente, ser por ejemplo una especie con un individuo completo preservado o algunos fragmentos de dientes. Entonces ella dice que la última vez que revisó habían como 230, 230 you said? Somewhere over 200, yeah. But some of those are attest to living species, yeah. Bien, como por encima de 200 especies registradas de fósiles, pero que ella dice que algunas de esas son muy similares a especies que están vivas ahora mismo. Entonces ella cree que entre 100 o 200 especies fósiles se conocen. So bats are very important in the Caribbean for seed dispersal. Which methods do you use for studying these? For studying seed dispersal, if you can catch the bats, you can collect fecal samples. I have a graduate student who's been studying bat diets by DNA barcoding their feces and finding all sorts of surprising things, that fruit-eating bats eating a few insects, insect-eating bats eating all sorts of things.
for the plants, you can sometimes get whole seeds out of, frequently get whole seeds out of fecal pellets. The problem is that some fruits are so big that the bats don't ingest the seeds, that they just chew the meat off the fruit and then spit the seeds out. So, so if you can catch the bats and you can get the poop that way, that's a good way. Another method is to put out tarps under known roosts of bats, and then you don't actually have to catch the bats, you can just collect the poop and study that. So that's a non-invasive way of studying what the bats are eating and how they're dispersing the fruit. Bien, la pregunta era sobre los métodos para estudiar la dispersión de semillas de los murciélagos. Entonces ella explica que en el mejor de los casos se puede capturar el murciélago y analizar las heces fecales. Entonces a las heces se le pueden hacer estudios genéticos para determinar cuáles especies están presentes, cuáles restos genéticos de las especies están presentes en las heces. Que en el caso de los murciélagos que consumen frutas puede ser un poquito diferente. Las frutas con semillas pequeñas, los murciélagos se la comen y eliminan las semillas en las heces. Pero hay veces que cuando la semilla es muy grande, esto no es posible. Pero que también otra forma de hacerlo es poner como unas carps, no sé el nombre como en español, pero como algo abajo de donde los murciélagos perchan para que para que las heces caigan ahí y no tener que colectar el animal. Okay, so another question. Do you think U.S. protocol for WNS survey, I don't know, does that mean White nose syndrome survey. Okay, okay. Survey would work for bat survey in COVID-19 times, because that protocol involves the use of mask and alcohol disinfection. I think that is the way things will go, is that we will use much more PPE, personal protective equipment, to protect people, but mostly to protect the bats. The problem is there's a shortage of all of this kind of gear right now because medical workers need it. And so there's also an ethical consideration. Should we be using masks and respirators and, you know, nitrile gloves and Tyvek suits and stuff that medical people need to handle bats? You know, I don't know, but I think recommendations will be coming in, you know, upcoming months. But the short answer is we're going to have to be much more careful than we used to be, and probably very rigorous protocols to be extra careful. Bien, la pregunta es si ella considera que el protocolo que se usa ahora mismo para trabajar con murciélagos, que se utiliza para el síndrome de nariz blanca, que sí sería útil en los tiempos ahora de COVID-19. Porque esos protocolos requieren uso de máscara y alcohol y eso. Entonces ella dice que le parece que esa es la dirección en la que se va, que la gente tendrá que usar mucho más guantes y mascarillas y cosas de eso, pero que ahora mismo en medio de la crisis hay también una cuestión de ética, que es que esos materiales están escasos y el personal médico lo necesita para trabajar. Entonces, que no se debe utilizar ahora en estos momentos, pero que ella cree que esa es la dirección en la que va. Que sabe que vendrán recomendaciones próximamente, pero que le parece que esa es la línea. Do you know bibliography on the protocols that will allow us to take DNA from collected individuals and deposit it in museums? So yes, there are sets of recommendations of best practices for collecting samples, both non-lethal samples, like where you take a punch of wing tissue and then you let the bat go to collect genetic samples that way. Also to collect whole animals, to collect organs for real genomic approaches.
And the person to contact for that information is Liliana Davalos, because she's helped develop a lot of that information for the BAT1K project. And I think she's going to be speaking later in the week. But it's not hard to collect tissue samples, but it's also important to put voucher specimens if you do sacrifice an animal, if you euthanize an animal and kill it to collect tissues. It's very important to make sure that all of that gets into a museum somewhere so that it can be used by future researchers. So I published a paper back in, oh gosh, I don't know, 15 years ago on how to prepare specimens and take very simple tissue samples, but there's been many advances for DNA collection since that time. So I can provide a reference on how to prepare a specimen of a whole bat for a museum. But for the tissue samples, you need more recent, I think, references for that. Y la Natalia, pregunta, perdón, ajá, creo que la sí. pregunta estaba enfocada a los especímenes que ya están colectados. Oh, the question was focused to specimens that are already collected and deposited in museums. Oh, for already collected? Yes. So people frequently are getting good DNA out of a variety of parts of museum specimens. So sometimes even from ones that are preserved in alcohol. But for a dried skin, you can get tissue from the lips or from the incision where they opened the animal up before stuffing it with cotton, or from clips of the skin. From fluid preserved specimens, sometimes tissue samples from deep inside give good DNA from muscle tissue and things like that. So it depends on what the goals are of the study. It's easier to get samples that produce good mitochondrial gene results than it is for nuclear genes, because there's more copies of mitochondria in each cell. So it depends on what you're trying to do, whether you can use a museum specimen easily or whether it's going to be much harder or impossible. Bien, la pregunta es si conoce bibliografía de protocolos que nos permitan tomar muestras de ADN de individuos colectados y depositados en los museos. Entonces, ella dice que actualmente cuando se trabaja con especímenes de museos se toma ADN de varios tipos de muestras que puedan estar preservadas en alcohol, que puedan estar secos, etc. Y que depende el objetivo, o sea, el tipo de ADN que uno quiera extraer, si funciona bien los especímenes de museo o no. Ella dice que es mucho más fácil si obtener muestras de ADN mitocondrial porque es mucho más abundante en las células que de los genes nucleares. Entonces eso va a ser un factor importante, pero que sí que se puede sacar, que por ejemplo se saca mucho de los labios y algunas zonas donde se cose cuando se va a preservar la piel del animal. Do you know anatomical descriptions of the, wait. Do you know anatomical descriptions of the carpus region of the fossil species? Like, for example, of, and I'm not going to say this well in English, Onychonicteris. I don't know. Okay. Yeah. I don't know if I translated the question correctly. Did you get something? Well, unfortunately, we do not have a lot of information about that region in a lot of these fossils, so the descriptions are partial. Whoever it is, tell them to write to me and I will see what I can do if I can point them. There are some good descriptions of some fossils that region, but I don't know about that one. I don't recall it being well preserved. Okay, la pregunta era si se conocen descripciones anatómicas de la región carpas de las especies fósiles, como por ejemplo de Onychonicteris. Entonces, ella dice que de esa región se tienen algunos, pero pocos registros, que ella
me parece que dijo que de ese género como que no se tiene mucha información, pero que a la persona que hizo la pregunta, que le escriba en privado o le mande un email y ella puede darle más información detallada. Another question. Taking into account your experience, what do you think is the most remarkable variable that could make a difference to roost selection by bats on temperate and neotropical areas? I'm not sure I understand the question. I think different bat lineages have evolved to take advantage of different kinds of spaces as roosts. I don't think there is a single variable that is important across all the different types of bats and the different places that they live. We know that temperature and humidity and light levels are very important. Other than that, we don't really understand why certain species roost in certain places and others don't. That's an unanswered question, I would say. And it's probably very complicated, as many things are like that. Bien, la pregunta es que si ella cree que hay una variable más importante que determine la diferencia entre la selección de perchas de murciélagos en zonas templadas y en zonas neotropicales. Ella dice que no cree que haya una variable en sí más importante, que ella cree que la temperatura, la disponibilidad de luz y la humedad son factores determinantes en la selección del área de percha, pero que esta realmente es una pregunta que todavía no tiene respuesta, que no se sabe bien por qué una especie elige un lugar para perchar sobre otro. Another question. Biosafety should be both ways. Is it possible for bats to transmit viruses to scientists handling them? Yes, rabies is one example. We always have to be aware that if you mishandle wildlife of any kind, it's possible that you could be exposed to something. In any place where rabies is possibly present, bat researchers should not handle bats unless they've had rabies prophylaxis shots. It's just basic safety. So one has to be aware that this is a possibility. However, any of us who have been in the field for many years have handled hundreds, thousands of bats with no gloves. We've been bitten by hundreds of bats. And if it was easy for us to get viruses from bats, we would probably all be dead. So spillover from wildlife to humans is not necessarily easy. And I don't feel that I have put myself at risk by handling bats over the years, but I will be more careful going forward because safety goes both ways. And as we learn more, we realize that we have to be more careful than we were in the past. I don't feel that bats are dangerous to me. I intend to continue handling bats once we learn more about the whole COVID problem, but I think I will be more careful in the future, and I think I will be wearing gloves in the future and things that I didn't necessarily do in the past. So it's a matter of risk assessment and making good decisions. So, yeah. Bien, la pregunta es, la bioseguridad va en ambas direcciones. ¿Es posible que los murciélagos nos transmitan virus a los científicos que los manejamos? Entonces ella dice que sí, que en particular, por ejemplo, el caso de la rabia, que cualquier biólogo que vaya a manejar murciélagos en un lugar donde la rabia sea prevalente, no debe manejarlos a menos que no tenga las inyecciones profilácticas contra la rabia. Entonces, ella comenta que en su experiencia de campo, ella ha manipulado miles y miles de murciélagos, la han mordido cientos de murciélagos,
Y si ella piensa que si fuese tan fácil que los murciélagos le transmitieran enfermedades a los humanos, entonces todos estaríamos muertos. Más sin embargo, ella dice que ella tendrá en el futuro más cuidado de no manipular los murciélagos sin guantes y sin mascarillas para disminuir la probabilidad, pero ella no le tiene miedo a los murciélagos, ella va a seguir trabajando con murciélagos y no cree que el trabajo directo con estos animales presente un problema significativo. Did the common ancestor of bats have the ability to fly? I would say what we know today is that, yes, the common ancestor of all living bats was definitely a flying mammal, as were some of the close relatives of that clade. So we have ancient fossil bats, which are not inside the smallest group that contains all the living bats. So we have successive sister taxa, which were clearly flying animals. The most basal member of the bat lineage that we know of is the fossil Onychonycterus, and it seems to have been able to fly but not echolocate. So we think that flight evolved before echolocation in bats. Bien, la pregunta es, ¿el ancestro común de los murciélagos tenía la capacidad de volar? Entonces, ella dice que sí, que definitivamente se cree que el ancestro común de todos los murciélagos sí podía volar, y que además lo que sí creen que la ecolocación echolocation evolved after flight. Yes. Es cierto, que la ecolocación evolucionó luego de desarrollar la capacidad de vuelo. Y que incluso muchos grupos cercanos a los murciélagos también tenían capacidad de volar. So what is the most recommended method to euthanize bats in case it's necessary? Well, what I prefer to use is as an anesthetic that veterinarians use for, dogs and cats and things. It's called isoflurane, and more or less it's something that bats can inhale, and then they fall asleep, and then they die when you overdose them on it. So it takes only a minute or two, and it's painless, and it's very quick. So if one can get access to a veterinary anesthetic like that, that is by far the best way. However, other traditional ways of euthanizing bats include one thing's called cervical dislocation, where you basically break the neck of the animal very quickly and they die. It's not much fun. Another way is basically thoracic compression, where you compress the chest so they can't breathe and then they suffocate very quickly. Yeah, I know, it's awful. I've done that many times. I don't like it. And so I'm very happy using isoflurane now. I'm so happy I work with plants. Not everybody has access to it. So these other methods are very quick because bats have a very high metabolic rate. And so they have very rapid respiration and very, very rapid heartbeat. So I believe, they basically black out and die very quickly. But still, I prefer to use isoflurane or another veterinary anesthetic if I can get it. Yeah, so happy I work with plants. Yeah. But bats are so wonderful though. La pregunta era que cuál es el método más recomendado para eutanasiar a los murciélagos en caso de que sea necesario. Entonces ella dice que el mejor método es un anestésico que utilizan los veterinarios para gatos y perros, y isoflurane. Yeah. Isoflorano. Isoflorano, gracias Miguel. Que eso los murciélagos lo pueden inhalar, se duermen y mueren rápidamente luego de que se les da una sobredosis. Y es rápido y no sienten dolor. Que si no hay el anestésico se pueden hacer dos cosas: o romperle el cuello o presionarle el pecho, hacer unas compresiones para que dejen de respirar. No le gustan esos dos métodos, pero que son muy rápidos en caso de que no se tenga el anestésico, que definitivamente ya prefiere trabajar con el anestésico, pero que ha utilizado los otros métodos cuando no lo tiene disponible. So the last question is, what is your
personal motivation to study bats? I started studying bats just because I thought they were really cool. I just thought they were really interesting, amazing animals, and I was stunned that there were so many different kinds and they do so many different things. And so I started working on bats because I was interested in all those ways, and I never expected to keep working on them, but almost any interesting biological question about animals you can address using bats as a study organism because they're so diverse and they do so many amazing things. So I'm just, every year I'm even more interested in bats. There's just so much to do with them and so many unanswered questions, and they're just really cool. They're just wonderful. Bien, la pregunta era que ¿cuál es su motivo personal para estudiar los murciélagos? Ella dice que comenzó a trabajar con ellos porque le parecían muy chulos y que nunca se imaginó que iba a pasarse el resto de su vida trabajando con ellos, pero que cada año que pasa le gusta más, que le encanta que todavía hay tantas preguntas sin responder, que le parecen organismos muy interesantes y que sigue muy apasionada por los murciélagos. So I've been asked to say thank you so much for everything. It was a pleasure to hear you speak, and that the guys here hope that they will get to meet you in person one day. I hope so also. That would be great. I'm very excited that there are so many people interested in studying bats in Dominican Republic and elsewhere in Latin America. They're, the more the better. So I'm very happy to help out. Bien, ella dice que le encanta saber que hay tantas personas interesadas en los murciélagos en el Caribe, en República Dominicana y en Latinoamérica en general, y que también espera poder seguir colaborando y conocer a todo el mundo en persona en algún momento. Amelia. Estoy aquí. Bueno, queremos darle las gracias a todas las personas que han participado en Zoom, en YouTube. Queremos darle las gracias por todas las preguntas que han enviado y por participar durante todo este tiempo con nosotros. Nos disculpamos por cualquier tecnicismo con la tecnología que haya ocurrido. Solamente recuerden que mañana pueden utilizar el mismo link que fue enviado de Zoom, el cual se encuentra también en Facebook, pueden acceder a él. Recuerden que tienen que tener ya una cuenta en Zoom para poder acceder, y luego que se envíe ese correo es que a usted le va a llegar el link para que entren directamente y participen en Zoom. Sin embargo, vamos a estar en vivo en YouTube, así que no se preocupen. Recuerden que las preguntas de YouTube también fueron respondidas por nuestra panelista y conferencista el día de hoy. Así que nos vemos mañana. Recuerden que tenemos la presentación de Ángel Soto Centeno el día de mañana. Así que nos vemos mañana a las 7 de la noche.